a iniciar. Bien. Muy buenas noches, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a Biloyer. Soy Emileta Mayo y hoy tengo la oportunidad de presentarles una sesión más del Diplomado de Derecho Aduanero, que será llevado a cabo por el distinguido doctor Eliezer Rodríguez, con el tema tributación aduanera. El doctor es profesional en contaduría pública con estudios en administración y gestión económica, especialista en aduanas y con experiencia de docente en diversas universidades. Conferencista y expositor en temas relacionados con la gestión empresarial, políticas ambientales, régimen de drawback y fenómenos y fomenta las exportaciones. Amplia trayectoria en proyectos de investigación en aduanas e impuestos y negocios. Bien, muchas gracias, doctor. Queridos participantes que nos acompañan a través de la plataforma de Zoom y a través de nuestras redes por transmisión en vivo, les recuerdo que pueden realizar sus preguntas durante la sesión y el doctor responderá como mejor disponga. Finalmente, estimado doctor, estamos muy honrados de contar con su presencia el día de hoy y le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Por otro lado, le cedo el uso de la palabra para que ya pueda comenzar con su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, muy buenas tardes con todos mis estimados. Primero, mi gratitud al equipo de Biloyer por haberme invitado como expositor en este diplomado de Derecho Aduanero. El tema que voy a exponer hoy es sobre la tributación aduanera, uno de los pilares dentro del derecho aduanero que genera mucha litis, mucha controversia por el tema del pago que se generan en los diferentes controles que tiene la administración aduanera, ¿no? Y donde la controversia se da es en el control concurrente, en el control posterior. Muy bien, vamos a empezar compartiendo el material de la noche de hoy. A ver, me dan unos segundos para poder poner la presentación. Muy bien, ya están visualizando la presentación. Antes de dar inicio al temario sobre tributación aduanera, creo que estas imágenes que ven en pantalla muestra un antes y un después, ¿no? En la primera imagen vemos el comercio exterior peruano con un horizonte que va a generar nuevas expectativas. El comercio exterior peruano va a estar en vitrina este año, específicamente en noviembre, en la cual nos vamos a la segunda imagen, que es la inauguración del puerto de Chancay, un puerto hub en la región que está generando mucho análisis de todos los países, de todos los especialistas del orbe, respecto al impacto que va a tener este puerto hub en la región. Esto es un canal marítimo que va a conectar con todos los países asiáticos, no necesariamente con China, sino con todos los países asiáticos. Esto va a robustecer, va a dinamizar nuestro comercio. El sector empresarial están muy motivados, preparando grandes proyectos para aprovechar este puerto de Chancay. Asimismo, muchas empresas del continente también están viendo con gran expectativa, ¿no?, invertir en nuestro país. Y los países asiáticos, más específicamente China, también tienen proyectos para instalar fábricas y ensamblar vehículos, camiones, maquinaria, porque el costo de traer una maquinaria completa versus una maquinaria desarmada, hay costos significativos de reducción. En ese sentido, ya hay una empresa de transporte que ya tiene proyectado, ¿no?, tener una planta ensambladora acá en el Perú. Y así se estarán sumando muchas. Esperemos que
los gobernantes de hoy y del futuro en el Perú sepan canalizar esta gran inversión y todos los beneficios que va a generar al país, ¿no? Y están motivados. Este diplomado suma al conocimiento, a la información, para que ustedes como profesionales también estén preparados en lo que se viene. A eso quiero sumar también la ciudad aeropuerto, que según las autoridades se estaría inaugurando en diciembre de este año. Creo que este año 2024 va a ser, como vuelvo a repetir, un antes y un después, donde el comercio exterior va a tener un- una evolución muy fuerte. El equipo, por ejemplo, del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo tiene grandes proyectos. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene también un proyecto para crear una zona de libre comercio en Chancay. Entonces, hay muchas expectativas, hay muchos proyectos y creo que esto es muy bueno para el país. A continuación, vamos a empezar siempre con el valor agregado. Siempre el valor agregado en el marco de este curso de tributación nos va a dar una línea de lo que es el resultado de este proceso sistémico de la tributación aduanera, diferente con la tributación de tributos internos, ¿no? Es diferente, tiene su complejidad, pero lo bueno es que es sistémico. Y antes de esto, vamos a poner unas estadísticas antes de ir a la parte teórica, a la parte eh, dinámica, ¿no? De todo este proceso amparado en la Ley General de Aduanas y su reglamento y los procedimientos de calidad que tiene la administración aduanera. Vamos a empezar con compartir este material. Muy bien, vamos a ver cómo la tributación aduanera genera recursos económicos en los regímenes aduaneros, en los controles posteriores, en los controles concurrentes. Este es un informe ejecutivo de la recaudación aduanera a febrero del año 2024. En la primera información estadística, vemos que la recaudación aduanera en el mes de febrero se recaudó 3.049 millones de soles. Para que vean la magnitud, estamos hablando de 3.000 millones de soles que va a formar parte al presupuesto, al Tesoro Público, que canaliza este dinero al presupuesto para las obras públicas, para los gastos corrientes de todo el aparato estatal en los tres niveles de gobierno, central, regional y local. Ustedes dirán que es una cifra muy alta, pero lamentablemente no se cumplió con la meta. A continuación, vamos a ver la recaudación comparativa de febrero 2023 a febrero 2024, también en millones de soles. Y muy bien, esta cifra de 8% significa una reducción en esta recaudación comparativa. En febrero del año 2023 se recaudó 3.314 millones de soles. Este mes de febrero de este año se recaudó 3.041. Un descenso que muestra que nuestra economía no está en buen nivel. Existe una inflación que está controlada, el tipo de cambio que también tiene un control muy bueno por el equipo de Julio Velarde del BCR. Sin embargo, la inversión privada el año pasado y este año es bajísimo.
Y ahí están las cifras. Esta es la consecuencia. Y la inversión privada mueve la economía en un 70%. Y a eso sumamos la mala gestión del gobierno central, regional y local, ya que el año pasado, 2023, quedaron provisionados, ya que no se gastaron, 25.000 millones de soles, que lamentablemente no se canalizaron para realizar obras de infraestructura, colegios, hospitales, etc. Una mala gestión, un gran problema para el Perú por las necesidades que existen al interior del país. Una pobreza, una extrema pobreza, las brechas sociales entre Lima y el interior del país son muy fuertes y es muy crítico que no se usen estos dineros para las obras. Es lamentable que el Perú, con toda esta recaudación, tiene dinero, pero no se sabe gestionar correctamente. Entonces, todo este problema genera que la economía, que los inversionistas y que las empresas establecidas no inviertan, no activen proyectos, que sean muy cautelosos por fenómenos de crisis política y también otro tema que se sumó a esta visión empresarial del Perú fue los temas del cambio climático, que también genera un frenaje a no invertir, ser muy cauteloso e invertir lo básico, ¿no? A pesar de eso, el mercado está activo, tenemos esta recaudación en febrero, que es fuerte, pero a nivel estadístico no es bueno, no es bueno. Siguiente gráfica, vemos la meta versus la recaudación. ¿Eso qué significa? La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria pertenece al sector de economía y finanzas, específicamente el MEF. El MEF establece una serie de fichas donde se obtienen metas, en las cuales la SUNAT tiene que cumplir. Y la SUNAT está dividida en dos negocios, la administración aduanera y la administración tributaria. Nuestro aporte para la meta de febrero debió haber superado la meta de 3.383 millones de soles. Lamentablemente no llegamos. Llegamos a un 94% de la meta fijada para el mes de febrero. A continuación, vemos otra gráfica de la recaudación por intendencias de aduana a nivel nacional, solo de febrero del 2024. Como verán, la aduana marítima de la recaudación de aduanas tiene un porcentaje de un 65%. La aduana aérea y postal tiene un porcentaje del 10%. Estamos hablando que sumado dan 75%. Y el resto de las aduanas, ¿no? Estamos hablando de un promedio de 14, 16, 18, 24%. Y por la aduana de Mollendo y Paita ingresa importación de hidrocarburos, por eso que tienen esos porcentajes de 6 y 2%. Tacna, por el tema del comercio de Iquique, y el resto de las aduanas, que es un 14%. Esta gráfica muestra una gran problemática del Perú, que tiene muchas, pero esto muestra una gran problemática. Y si esto no cambia, el Perú no va a poder desarrollarse de manera transversal
por este problema del centralismo. Esto muestra un centralismo extremo del Perú. Lima es el Perú. Estamos hablando de un 75% de las importaciones ingresan al Perú. ¿Qué pasa con el resto de las aduanas del interior? Lamentablemente no tienen esa operatividad, ese dinamismo. Se debió haber planificado una descentralización. Los gobiernos de antes han hecho mucho esfuerzo. Una de ellas es la regionalización, que lamentablemente no ha dado éxito. El otro tema, el otro proyecto, bueno, la otra planificación, ¿no? Antes de la regionalización fueron la Sofra Tacna y las zonas económicas especiales, ¿no? En Tacna, Hilo, Mollendo y Paita, que tienen muchos años de aperturadas, pero no tienen el éxito. Y ahí les pongo un ejemplo, ¿no? Mis estimados participantes. En las zonas económicas especiales, si una empresa quiere desarrollarse en esa zona, el Estado exonera de todo tipo de tributo, tanto aduanero como interno. No pagan nada. Es una exoneración, pero a pesar de esa exoneración, no tienen el éxito las zonas económicas especiales y las OFRATAN, ¿no? Esperemos que con el tiempo y con las investigaciones y con los gobiernos del futuro, esto se revierta y cuando, teniendo una visión a futuro, es que la distribución de esta recaudación sea un 20% en la aduana, en las aduanas de Lima, un 20% en la aduana de Tacna, en Puerto Maldonado, que la descentralización ha sido un éxito. Pero hoy, lamentablemente, no es así. Centralismo muy fuerte y un gran problema para los futuros gobernantes del Perú. Sigamos. 24. Este es un monitoreo diario de la recaudación aduanera, ¿no? Pero este año tuvo 29 días. Aquellos que nacieron el 29 de febrero, hay un problema para festejar el próximo año, no va a haber el día 29. A ver, son cosas no muy interesantes, ¿no? Para los que nacieron el 29. Muy bien, mis estimados participantes, ¿qué vemos en este movimiento de recaudación diaria que del 1 al 19 de febrero vemos un movimiento horizontal de la recaudación? 110, 117, 91, de ahí sube 98, de ahí 127. Pero, sin embargo, el día 20 se tiene una recaudación de 397 millones de soles. ¿Qué pasó ahí? ¿Se pusieron de acuerdo los importadores para pagar en esa fecha? No. Eso tiene un sustento en el artículo 160 de la Ley General de Aduana. Este beneficio que difiere el pago al vigésimo mes, al vigésimo día del mes siguiente. Les pongo un ejemplo. Hoy estamos 19 de marzo, numeran una DAN. Hoy es la fecha, el término de la descarga. Como tengo este beneficio del artículo 160, me dan el canal y me dan el levante sin pagar, porque hay una garantía de por medio.
¿Cuándo voy a pagar? Hasta el día 20 del mes de marzo. Poniendo el ejemplo, ¿no? No, de mayo. Mayo tengo el plazo para pagar hasta el 20 de mayo. Entonces, ¿qué conlleva? Que en toda la recaudación diaria siempre va a haber un pico el día 20. El día 20. Vuelvo a repetir, por el artículo 160. Y estas empresas pueden acogerse, el requisito básico es presentar una garantía global del 1 de enero al 31 de diciembre, que puede ser una carta fianza o una póliza de caución. Y de ahí seguimos con ese movimiento diario de la recaudación. Sin embargo, el día 28 hay un incremento de una recaudación de 300 millones. ¿Qué pasó ahí? También hay una explicación. Ahí se suman dos beneficios, ¿no? Son empresas que han certificado como operadores económicos autorizados, más conocido como certificación OEA, ¿no? Y el beneficio que tienen estas empresas, ese certificado lo emite aduanas, el beneficio es que pueden acogerse al artículo 160, pero se le otorga un plazo ampliatorio. No lo va a pagar hasta el día 20, sino hasta el penúltimo día hábil del mes siguiente. Por eso que el día 28 pagaron 300 millones de soles las empresas importadoras que se acogieron al artículo 160 y tienen certificación OEA. Entonces, estos son los dos picos que siempre se va a dar en cada mes. Sigamos. El tipo de cambio tiene un impacto en la recaudación, ¿no? Si el tipo de cambio llega a 4, va a haber una mayor recaudación, porque la liquidación de tributos se, se canaliza en dólares, pero se paga en soles. Se convierte con el tipo de cambio y se convierte a soles. Esa es la línea, ese es el proceso. Por eso que ahí vemos, si el tipo de cambio cae, la recaudación va a bajar. Pero si sube, ahí va a haber una buena recaudación. Vamos a la siguiente gráfica. Esta gráfica es interesante. Ahí ustedes ven un contexto muy amplio de la recaudación del mes de febrero. Tributos internos. En febrero recaudó 9.924 millones de soles, que de la recaudación SUNAT viene a ser un 78%. Y aduanas a nivel nacional, en febrero solo recaudó 3.049 millones de soles, que la participación viene a ser un 22%. Es un porcentaje significativo. Bueno, desde ya, tributos internos, ¿no? Por sus contribuyentes, que son miles, ¿no? Es evidente, ¿no? Que la recaudación fluctúa siempre en 9.000, 10.000 millones de soles. Seguimos. La tributación aduanera se plasma, ¿no? En todos estos tributos y que tiene un mecanismo de pago electrónico en aduanas, ¿no? Y estas son las estadísticas, ¿no? Respecto, ¿no? A este flujo, ¿no? Desde el año 2021 al 2024. Se tiene una recaudación, ¿no? Por ejemplo, mes de febrero de 3.020 millones de soles a través de este canal que es muy seguro. Nunca ha habido ningún tipo de que estos dineros se hayan destinado a otras DANs, ¿no? Es un mecanismo donde se registra el CCI, ¿no? El banco lo registra, ¿no? Y con la plataforma de aduanas lo que hace es el pago y la información online en línea replica a los sistemas aduaneros donde da el canal y da el EVAN, ¿no? A diferencia de tributos internos que, como es una deuda declarativa, no hay ese proceso
de que se visualice el pago en línea. En aduanas, obligado por el tema de levante y canal. Seguimos con la siguiente gráfica. Muy bien, esta es una gráfica respecto al drawback comparativo de febrero 2023 a febrero 2024, ¿no? Este es un beneficio que se da a los exportadores, ¿no? Ha tenido un incremento de mes a mes, ¿no? En febrero 2023 se dio a los exportadores 64 millones de soles. En febrero de este año se incrementó en 74. Estamos hablando de 10 millones, pero la mala noticia es que en el mes de marzo se contrajo y solamente se dio el beneficio del drawback a los exportadores en 66 millones, ¿no? Para que vean que las importaciones han bajado y las exportaciones también se han contraído como consecuencia del cambio climático, ¿no? La agroexportación, a pesar de que tenemos muchos productos de bandera, también ha habido problemas climáticos donde la floración, por ejemplo, del mango no ha sido tan buena y esos productos no han sido de calidad y no han sido exportados, han sido destinados al mercado interno. Ahora seguimos con el movimiento de las devoluciones en aduanas, como también en tributos internos. La exigencia de la gestión de cobranza se da. Sin embargo, en el mundo aduanero se dan pagos indebidos con exceso. Un ejemplo para que ustedes vean la línea es, ¿no? Que hay importaciones que llegan, ¿no? De los tratados de libre comercio, pero los certificados de origen no salen, se demoran, llegan tardíamente, pero el buque, el contenedor ya está en el puerto. Entonces, ¿qué hace el importador? Instruye a su agente de aduana y dice, paga sin el beneficio, ¿no? De ese descuento de los valores, págalo, hace levante y nos llevamos, porque un costo de tener los contenedores hasta que llegue el certificado de origen, no, pagan todos los derechos al 100%, pero de ahí a la semana siguiente llega el certificado del país de la China, ¿no? Por lo general. Y ahí lo que hace la agente de aduana es presentar una solicitud de rectificación. Una vez que se rectifica la DAN, solicita la devolución de ese diferencial que pagaron de más. Ese es el mayor volumen de estos pagos indebidos. Otros casos es cuando hay importaciones y por X motivo esa mercancía no llegó, no le gajan esa DAN, como ya pagaron los derechos, no hay problema, ese dinero no se pierde y piden la devolución. Muy bien, tenemos que en el mes de febrero del 2023 se devolvió 5 millones de soles y en el mes de febrero del 2024 se devolvió 11 millones de soles. Ahora nos vamos al movimiento del sistema de garantías previas. Esta es una estadística muy buena donde vemos que la cantidad de garantías de las empresas importadoras que se acogen a este beneficio de 160 son 746 garantías, que están distribuidas en póliza de caución que lo emite la compañía de seguro, carta fianza, una entidad bancaria, la garantía nominal que es propia de la empresa y cartas fianzas digitales que lo emiten dos bancos, el Scotiabank y el Citibank. Y aquí vienen las cifras, ¿no? Que ese volumen de garantía, estos documentos, amparan, ¿no? Esta cantidad exorbitante, 2.190 millones de dólares. Definitivamente, lo que está en plomo, 1.672 millones son garantías nominales. Eso no genera ningún costo, ¿no? Ningún costo a la empresa. ¿Eso qué significa? Nos muestra que ya muchas empresas importadoras, las grandes, han certificado como OEA y han canjeado su carta fianza o póliza de caución por una garantía nominal, que es cero costo, es cero costo. Por eso que tenemos, ¿no? El mayor volumen en lo que es monto garantizado.
¿no? En segundo lugar, vemos la carta fianza, entidades bancarias que emiten 332 millones y finalmente las pólizas de caución, que son compañías de seguro, 135 millones. Ahora vamos a la última gráfica. Son las garantías de los operadores de comercio exterior. Estos operadores, para poder brindar sus servicios a los usuarios del comercio exterior, tienen que tener una resolución y uno de los requisitos es presentar una garantía que va a garantizar sus obligaciones como operador. ¿Cuántas garantías se tiene? 1.818 garantías. Y el total de esas garantías suman 108 millones de dólares. Como verán, también acá se muestra, ¿no?, el movimiento, ¿no?, del tipo de garantía. Póliza de caución es la mayor porque el costo es menos. el- las cartas fianzas son más onerosas, por eso que ahí tenemos las pólizas de caución. Las compañías de seguros no, no solicitan tantos requisitos, ¿no? Yo les pongo un ejemplo para que vean cómo son los bancos, ¿no? Si usted quiere una garantía de 20.000, el banco X, por no citar nombre, te pide, déjame un depósito de 20.000 dólares y yo te emito una garantía de 20.000 dólares. Así no es, ¿no? Mientras que las compañías de seguro ven el perfil y lo que hacen es emiten la póliza de caución, pero te hacen firmar un pagaré. Y ahí está la gran diferencia, ahí está la gran brecha, ¿no? Es un riesgo, pero esas pólizas, esas garantías se pueden reasegurar, ¿no? Y finalmente no pierde la entidad garante. Pero bueno, son temas financieros. Muy bien, ahora sí, vamos nuevamente ahora a presentar el PPT. Lo voy a poner en modo presentación. Y ahora sí, empezamos la exposición sobre la tributación aduanera. ¿Para qué sirve la tributación aduanera? Una pregunta para empezar, ¿no? Bueno, para muchas cosas, ¿no? Vamos a ver. Uno, para cumplir con las obligaciones tributarias, definitivamente, ¿no? Si hay, ¿no?, una obligación, hay que cumplir, hay que pagar, ¿no? Como responsable, ¿no?, de esta deuda aduanera. Otra respuesta, sirve para obtener el levante aduanero de las mercancías. Claro que sí. Si yo no pago, no hay levante, no hay canal. Estoy obligado. A diferencia, ahí quiero hacer siempre un paralelo, a diferencia de tributos internos que no. En tributos internos existen fechas, cronogramas para pagar. Un ejemplo, impuesto a la renta, ¿no? Y si no pago en esa fecha, me puedo caer en alguna infracción. Pero en aduanas es diferente, ¿no? En el régimen de importación, si el importador no paga, no hay levante. Y tener ese contenedor en la zona primaria o en un depósito temporal es costosísimo. Por eso que la mayoría proceden a pagar para obtener el levante. Tercero, para recaudar los recursos para el fisco, ¿no? Definitivamente este tema de tributar es política tributaria del Estado, siempre tributar. Desde que se creó aduana, en el año 1773, nació el ad valorem. Y hasta ahí, hasta la fecha, el ad valorem es un tributo que se recauda, ¿no? Y son recursos para la economía, para el país, para que se desarrolle, ¿no?
que en este tipo de tributación aduanera también debe haber cultura tributaria? La respuesta es que sí, pero si yo les contara, mis estimados participantes, que a veces los usuarios del comercio exterior buscan los vacíos para no pagar, para pagar menos, para pagar menos. Un ejemplo es increíble que empresas grandes que tienen toda una área de importación, de tributación, tienen estudios de abogados, no estamos hablando de empresas de buen nivel, realicen sus importaciones sin declarar las patentes. Y las patentes se tienen que declarar, porque si declaro, forma parte de la base tributaria y voy a pagar más impuestos. Pero el error es que no lo pagaron, se olvidaron. Y es ahí donde vienen las fiscalizaciones y se le emite la resolución de determinación para que pague ese diferencial de tributo, ¿no? Lo hicieron adrede, se olvidaron. Bueno, siempre hay, ¿no? Pocos, ¿no? Que tratan de pagar menos. Y eso forma parte de nuestra cultura tributaria, de toda esta informalidad que vive nuestro país, ¿no? Esto se da. El otro punto, ¿para qué sirve la tributación? Para reconocer los procedimientos tributarios que resultan aplicables en la operatividad aduanera, ¿no? Empezamos, ¿no? Desde el Código Tributario, Ley General de Aduanas, su reglamento, la Ley de Impuesto a la Renta, la ley de IGB y todos los procedimientos en los cuales es la base para la tributación en el Perú. Sujetos de la obligación tributaria. El ABC, ¿no? De la tributación son los sujetos. Yo siempre empiezo con esta reflexión, ¿no? ¿Qué sería del Perú si tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo, que tiene sus obligaciones y deberes, cumplen? Cumplen. Ejemplo, el sujeto activo, que es el gobierno central, tiene todos los canales para que el usuario pague. Sistémico, rápido, veloz. Ahora el pago lo hacen desde su oficina, ya sea en el Perú o del extranjero. El sistema de pago electrónico de aduana ya de cualquier lugar lo pueden hacer. Pues ahí está, cumple con sus obligaciones, le da el canal de pago. El sujeto pasivo, que viene a ser el contribuyente, el dueño consignatario, el usuario del comercio exterior, también tiene obligaciones y deberes. ¿Y cuál es? Tributa, paga. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es ahí donde se generan las brechas, ¿no? Al margen de tener obligaciones y deberes, esto no se cumple. Por eso mi reflexión y mi hipótesis que yo digo, ¿qué pasaría si ambos sujetos cumplen sus obligaciones y deberes? ¿Dónde estaría el Perú? Sería un país desarrollado. Sería un país desarrollado, pero lamentablemente no. Este es un tema riquísimo para investigar, ¿no? No tenemos cultura, podríamos analizar más, pero la causa raíz principal por el cual el sujeto pasivo lamentablemente no tiene ese buen nivel de cultura tributaria es la educación, ¿no? La educación es clave para el desarrollo del país. En países desarrollados, si tú tocas el tema de tributar, esa persona menciona que la tributación es desarrollo, es crecimiento para su país. Mientras que aquí en el Perú, hablar de tributación es no pagar lo menos, pagar menos o no pagar nada, ¿no? Bueno, eso en ese contexto. Y en esta línea, la obligación tributaria aduanera tiene un vínculo entre el acreedor y el deudor tributario establecido por ley, ¿no? ¿Quién es el sujeto activo? Es el gobierno central, en pocas palabras, el acreedor tributario. Y el sujeto pasivo, en el contexto aduanero, es el usuario del comercio exterior, el usuario del comercio exterior. La deuda tributaria tiene esta estructura: derechos arancelarios, está conformado por el ad valorem y los derechos específicos. Los demás tributos, que vienen a ser
el IGB, el impuesto selectivo al consumo y el IPM, y las multas e intereses, es la deuda tributaria. Ahora lo vamos a desarrollar ya a detalle cada tributo. Estos son los tributos que gravan la importación de mercancías. Primero, los derechos arancelarios, más conocidos como el ad valorem. Un impuesto que está plasmado en el arancel de aduanas. En la última versión, el Decreto Supremo 404 del año 2023, publicado el 31 de diciembre, donde también este arancel sirve para la clasificación de mercancías. Es un arancel polivalente porque se aplican tributos, se recaudan las valores y también para fines estadísticos respecto a la clasificación de la diversidad de mercancías que ingresan al país y que salen. El ad valorem. El objeto del ad valorem está establecido en el arancel de aduana, este decreto supremo, y se aplica a mercancías que ingresan al territorio aduanero nacional. Su base imponible, valor en aduanas determinado conforme al sistema de valoración vigente. Su tasa impositiva tiene 4 niveles, 0, 4, 6 y 11%. Y acá quiero hacer un paréntesis, mis estimados participantes, que muchos especialistas, hasta un ex gobernante, manifestó que los derechos arancelarios deberían desgravarse. No deberían aplicarse a las importaciones porque es un retraso al comercio exterior. Definitivamente es una opinión, pero hay muchas. El las valores tiene un trasfondo, ¿no? Que es proteger a la industria nacional. Porque si nosotros liberamos, exoneramos de los derechos a valores, habría una competencia desleal y la industria nacional se estaría quebrando, porque no sería competitivo luchar contra el mismo producto importado, porque las brechas son muy significantes, ¿no? ¿Y qué pasaría con la industria nacional? Definitivamente no podría subsistir, tendría que reinventarse. Consideramos que hoy las valores es una forma de defender a la industria. Y acá les pongo un ejemplo. Tanto la Unión Europea como Estados Unidos ha aplicado aranceles punitivos a la fábrica del mundo, que es el país de China. Es la única manera, ¿no?, de encarecer estos productos importados. Está bien, ingresan al país, ¿no?, por el libre mercado, por los acuerdos internacionales, pero el país tiene el derecho de aplicarle un arancel punitivo. ¿Y de cuánto estamos hablando? ¿De un 50, de un 70, de un 60% de arancel punitivo? Ese es el contexto, ¿no?, respecto a las valores. Vamos al siguiente tributo, los derechos específicos a través del sistema de franja de precios. El objeto de este tributo es gravar a las importaciones de los productos agropecuarios, tales como el arroz, maíz, leche, azúcar, productos marcadores y vinculados, ¿no?, fijando derechos variables adicionales y rebajas arancelarias según los niveles de precio de piso y de techo determinados en tablas aduaneras, ¿no? La tasa es variable, tiene diversos factores para establecer estas tablas que se aplican al momento de importar estos productos que vemos en la lámina. El siguiente tributo es el impuesto general a las ventas, el IGB. El objeto es gravar la importación de todos los bienes, salvo las excepciones previstas en la normatividad que la regula. Para el Ministerio de Economía y Finanzas, para el BCR, para el INEI,
estamos hablando del IGB de importación, porque es un indicador estadístico para ver el comercio exterior. Es una variable para la macroeconomía, ¿no? Por eso, como consecuencia de la fusión, querían fusionar el IGB interno con el IGB de importación. Por estructura del comercio exterior no se puede fusionar. Estadísticamente, el IGB de importación siempre va a ser independiente porque está vinculado al comercio exterior. Su base imponible está constituida por el valor en aduanas más los derechos arancelarios y demás tributos que afecten a la importación. Y la tasa es única, es 16%, ¿no? El siguiente tributo es el impuesto de promoción municipal, el IPM. Su objeto es un tributo que grava la importación de todos los bienes, salvo las excepciones previstas en la normatividad que la regula. Su base imponible está constituida por el valor en aduana determinando conforme el sistema de valoración, más los derechos arancelarios, más los impuestos de importación, excepto el impuesto general a las ventas, ¿no? Y su base impositiva o tasa es 2%. Y acá quiero hacerles una precisión. Si ustedes son observadores, cuando realizan una compra interna y reciben su boleta o su factura, van a ver un 18%, ¿no? Su sistema, ¿no? Es aplicar ese 18% que es pero al interno va a ver que contiene el IGB y el IPM. En aduanas no lo ha desagregado sistémicamente. ¿Por qué? Porque el sistema de recaudación empieza, ¿no?, con la recaudación, el depósito y el abono. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada tributo tiene sus beneficiarios. El IGB tiene sus beneficiarios y el IPM tiene sus beneficiarios. Y como nuestro proceso de recaudación tributaria es sistémica, estos dineros van a esas cuentas corrientes de estos beneficiarios, ¿no? Por eso que se desdobló desde un inicio, desde que nació la tributación aduanera de manera sistémica, se desglosó, ¿no? IGB y PM, que sabemos muy bien que sumado da un 18%. Es porque desde que paga el importador hasta que se acredita, ese dinero va, ese 2% va, ¿no?, a los municipios. Esa es la explicación por qué se ha separado, ¿no? Porque cada beneficiario tiene su cuenta corriente y ahí se deposita ese dinero. Los demás tributos. En los demás tributos tenemos el impuesto selectivo al consumo. El objeto de este impuesto es un impuesto indirecto que, a diferencia del IGB, solo grava determinados bienes. Por ejemplo, las bebidas alcohólicas, bebidas gaseosas, cigarrillos, combustibles, vehículos nuevos, vehículos usados. La tasa es variable. ¿Esto qué significa? ¿No? ¿Por qué este tributo? Bueno, este es un tema ya, ¿no?, de aplicar tributos a ciertos productos para que no haya tanto consumo. Imagínense si no hubiese impuesto selectivo al consumo a lo que son bebidas alcohólicas. Los precios que vemos hoy en las tiendas estarían con una rebaja muy buena. ¿Y eso qué activaría? El consumo. El consumo. Y eso creo que el Estado lo que quiere es no encarecerlo un poco para que no por tema de recursos los consumidores no lo compren, ¿no? No lo compren. Eso es el porqué. En los que son vehículos, sí, pero también hay otro objetivo, ¿no? Es recaudar, ¿no? El Estado, para que esté activo y realice obras, tiene que recaudar. Si no recauda, la economía se paraliza, ¿no? Otros tributos, el régimen de percepción del IGB, 20 interno. El ámbito de aplicación
Es que es un sistema de pago adelantado del IGB, aplicable a operaciones de importación definitiva, de bienes grabados con dicho impuesto. Los porcentajes que se aplican es un 10% el que realiza la primera operación o régimen aduanero. 5% cuando el importador realice, no, nacionalice bienes usados y un 3,5% cuando el importador realice un segundo despacho. Solamente un comentario personal, ¿no? El régimen de percepción tiene su finalidad, ¿no? Combatir la informalidad, que este importador pague por adelantado este IGB interno, pero colisiona con la normativa del IGB, porque la pregunta es, ustedes cuando van a hacer una adquisición, una compra, ¿en qué momento uno debe pagar tributos a lo interno, ¿no? Cuando adquiero el producto, cuando lo pago. Es ahí donde yo pago mi tributo. En este caso de la percepción, un pago, un IGB interno en estos porcentajes, es un tema que colisiona, ¿no? Colisiona con otras normas. Sabemos que es un sistema que tiene sus normas, tiene su norma de vigencia, pero les comento rapidísimo, ¿no? Vinieron, ¿no? Una comisión del Fondo Monetario Internacional y dentro del análisis que hizo la ciudad comentaron que este sistema de protección del IGB en la región es sui generis. ¿Qué significa sui generis? Que solamente el Perú lo aplica en la región. Ya queda para el sector empresarial si esto debe seguir. Yo creo que su objetivo es combatir la informalidad, pero la pregunta es, ¿este régimen de presión ha dado frutos contra la lucha de la informalidad? ¿Cuántos denunciados hay? ¿Cuántos están detrás de reja? ¿Ha cumplido su objetivo? He ahí las interrogantes. Muy bien, sigamos. Los derechos antidumping también es otro tipo de multa que aplica, ¿no? La normatividad, ¿no? de Indecopi. Su objeto es, ¿no? aplicar a determinados bienes cuyos precios el dumping causen o amenacen causar perjuicio a la producción nacional. Eso se aplica más, ¿no? en lo que es el sector textil, ¿no? de prendas de vestir. Es increíble que estos precios, cuando uno ve la serie de este producto, esté a $1, $2, un pantalón, una blusa, una camisa, un vestido, ¿no? Ese precio es imposible poder competir con ese precio, ¿no? Pero ahí están, y esto es el dumping que se da. Su base imponible lo constituye el monto al que asciende el valor FB consignado en la factura comercial con el monto fijo por peso o por precio unitario. Y la tasa impositiva es variable, pero miren este ejemplo, 300% de valor FOB, para que vean el dumping de precios tan bajos, ¿no? de estas prendas de vestir que vienen. Acá el único comentario que puedo hacer en este tema de dumping, en el cual es el, la entidad competente es Indecopi, debería tener normas más ágiles, ¿no? Para que se puedan aplicar estos derechos antidumping de manera más fluida, ¿no? Esa es una acción que deberían hacer, evolucionar sus normas para que esto sea más rápido, sistémico. La composición de la deuda tributaria aduanera, ¿no? A modo de esquema, están los derechos arancelarios y demás tributos, las multas e intereses, va a generar el monto a pagar. Las etapas de la obligación tributaria aduanera son 4. Empezamos con el nacimiento, la determinación, la exigibilidad y la extinción. Lo excelente y el buen nivel sería que la primera extinción, que es el pago, sea lo esencial. Pero en aduana se da, ¿no? Porque si no pagan, vuelvo a repetir, no hay levante, no hay canal. Nos vamos al nacimiento de la obligación tributaria, ¿no? En la importación para el consumo,
en la admisión temporal para la reportación en el mismo estado y admisión temporal para el perfeccionamiento activo, fecha de numeración de la declaración. Segundo, en el traslado de mercancías a zona de tributación especial, a zona de tributación común, PECO Ley de Amazonía, fecha de presentación de la solicitud del traslado. Y la C, transferencia de mercancías importadas con exoneración o inafectación tributaria, fecha de presentación de la solicitud de transferencia. Un ejemplo son los diplomáticos, ¿no? Que ingresan con todos sus bienes, una de ellas son autos, ¿no? Y de alguna manera lo venden, ¿no? Y ese diferencial lo tienen que pagar. La determinación de la obligación tributaria aduanera la realiza la administración aduanera a través de una resolución de multa o una resolución de determinación, a través de orden de pago o ajuste, o por el contribuyente o responsable vía declaración aduanera de mercancía, más conocida como la DAM. En el formato C se plasman todos los tributos. Su base imponible estará conformada por la sumatoria de los valores que es FOB, flete y seguro, y los derechos arancelarios y demás impuestos que correspondan aplicar serán los vigentes a la fecha del nacimiento de la obligación tributaria aduanera, artículo 143 de la Ley General de Aduanas. La exigibilidad. Para los despachos anticipados a partir del día calendario siguiente a la fecha del término de la descarga. Y para la deuda garantizada, artículo 160, la exigibilidad a partir del 20º primer día calendario del mes siguiente a la fecha del término de la descarga. En despachos diferidos, a partir del día calendario siguiente a la fecha de la numeración de la declaración, con las excepciones contempladas en la Ley General de Aduanas. Y la deuda garantizada a partir del 6º día calendario siguiente a la fecha de la numeración de la declaración. Acá quiero hacerles una salvedad, ¿no? Si hablamos de exigibilidad, tomando el ejemplo de la deuda garantizada con el artículo 160, establece que para la administración aduanera la deuda es exigible a partir del 21º día. En otras palabras, el día 21. El día 21. ¿Eso qué significa? Que el usuario va a tener que pagar la deuda insoluta, los tributos, más un día de interés, si lo paga el día 21. Si lo paga el día 21. Entonces, cuando ustedes siempre escuchen de la exigibilidad de la obligación tributaria aduanera, es a partir de la fecha 21, ya se está cobrando un día de interés. Y el interés se cobra en días calendarios. En despacho anticipado, para los que son OEA, hay una salvedad, los que son OEA, a partir del último día calendario del mes siguiente, ¿no? Porque lo pueden pagar hasta el penúltimo día sin intereses, pero si lo pagan el día último, van a pagar un día de interés. Y en los casos especiales con presentación de garantías previas, no si presenta una sola DAM que ampare todos sus despachos a partir del último día calendario del mes siguiente a la fecha de la numeración de la declaración. Y el otro supuesto es si presenta una DAN inicial con información mínima a partir del último día calendario siguiente a la fecha del término de la descarga. La exigibilidad en los otros procesos, en el traslado de mercancía en la zona de tributación especial a zona de tributación común y en la transferencia de mercancías importadas con exoneración o inafectación tributaria a partir del 4º día calendario de notificar la liquidación por la autoridad aduanera. Y el otro proceso en la admisión temporal para la reportación en el mismo estado y la admisión temporal para perfeccionamiento activo a partir del día siguiente del vencimiento del plazo autorizado por la autoridad aduanera para la conclusión del régimen. La aplicación de los intereses, claro que sí, una vez que es exigible, se aplican intereses, ¿no? Y esto se aplicará sobre el monto insoluto, que viene a ser el conjunto de los derechos, y se liquidarán por día calendario hasta la fecha de pago inclusive. Y la aplicación de interés es sistémico. No es que el usuario tenga que calcular, ya está en el sistema, ¿no?
yo pago una DAN, ¿no? Si lo pago al quinto día, esos 5 días en el sistema me va a aplicar, no esos 5 días, y voy a tener que pagar con ese interés. Serán de aplicación el monto indebidamente restituido, es lo que devuelve el exportador por el drawback que recibió por incumplimiento de un requisito como consecuencia de una fiscalización, debe ser devuelto por el solicitante del régimen de drawback, y este cálculo, ¿no?, de intereses es desde la fecha de entrega del documento de restitución hasta la fecha en que se produzca la devolución de indebidamente restituido. Y acá viene un tema muy importante. La SUNAT, no es el Ministerio de Economía, sino es la SUNAT, fijará la tasa de interés moratoria, más conocido como latín, respecto a los tributos que administra de acuerdo al procedimiento señalado en el Código Tributario, ¿no?, de la base legal. La tasa imponible, la tasa de interés moratorio en soles es 0,9, y la tasa de interés mensual y la tasa de interés moratorio en dólares es 0,5 mensual. Si quieren el interés diario, lo dividen entre 30 y tienen el interés diario. Ahora nos vamos a la extinción de la obligación tributaria. Artículo 27 del Código Tributario establece el primer tipo de extinción, el pago. Bueno, en aduanas eso se da en despacho, en los regímenes, ¿no? El pago. Compensación, crédito versus deuda, ¿no? Se da. Condonación, cuando por ley, por norma, el gobierno central establece: no me pagues intereses, no me pagues la multa. Un ejemplo es el decreto legislativo 914, la ley 27344, fueron racionamientos de carácter general donde se condonaron muchas multas, ¿no?, para que no paguen. Bueno, fue un beneficio del Estado, ¿no?, hacia el sector empresarial, tanto de aduanas como de tributos internos. La consolidación es cuando el Estado se convierte en deudor y acreedor. Esto se dio más, ¿no?, cuando se nacionalizaron y se quebraron, ¿no?, y liquidaron muchas empresas del Estado en un gobierno. Después tenemos las resoluciones de la Administración Tributaria sobre deuda de cobranza dudosa o de recuperación onerosa. Bueno, el tema de cobranza dudosa es la extinción, ya la no cobranza ya de una empresa que ya no tiene domicilio, está no habido, ya no existe la empresa, no tiene bienes, entonces la administración tiene que declarar cobranza dudosa a través de un acto resolutivo. Y la recuperación onerosa es cuando ya la deuda es menor al 5% de la UIT, ahí solamente con un informe no se requiere generar actos resolutivos, solamente con un informe no se plasma el tema de la onerosidad de esta deuda. Y otros que establezcan las leyes especiales. Y en estas leyes especiales que dice el artículo 27, lo vinculamos a la Ley General de Aduanas, ¿no?, que establece las otras modalidades de extinción. Destrucción por todo tipo de mercancías restringidas, la mayoría, como eh, mercancías que no tienen autorizaciones, ¿no? Estos quedan, ¿no?, ya en los almacenes, se destruyen. La adjudicación, si son bienes, ¿no?, que se puedan donar, adjudicar. Lo que es remate, ¿no?, para el tema de recaudar. También entrega al sector competente. Un ejemplo fue en pandemia, ¿no? Aduanas entregó mucho material no médico que estaba en los almacenes y en abandono, de inmediato darlo al sector Ministerio de Salud para que puedan utilizarlos, ¿no?, al interior. En la reportación o exportación de mercancías sometida a regímenes de admisión temporal para reportación en el mismo estado y admisión temporal para el perfeccionamiento, también es una forma, ¿no?, de extinción. Y finalmente lo que es el legajamiento de la declaración, ¿no? En el legajamiento de la declaración también se extingue la deuda. Ahora vamos a la prescripción de la obligación tributaria, ¿no? Determinar los tributos a los supuestos de los incisos A, B, C del artículo 140 prescribe
a los 4 años contados a partir siempre del 1 de enero del año siguiente a la fecha de nacimiento de la obligación tributaria aduanera. El otro supuesto, para determinar los tributos en el supuesto D, el artículo 140 prescribe a los 4 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente de la conclusión del régimen. Aplicar sanciones, que también es otra facultad que tiene la administración aduanera, prescribe a los 4 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente a la fecha en que se cometió la infracción o cuando no sea posible establecerla a la fecha en que la SUNAT detectó la infracción. Vamos a otros supuestos. Requerir la devolución del monto indebidamente restituido, estos son los exportadores, prescribe a los 4 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente de la entrega del documento de restitución. El otro supuesto es devolver lo pagado indebidamente a un exceso. Eso también tiene un plazo prescriptorio a los 4 años a partir del 1 de enero del año siguiente de efectuado el pago indebido o en exceso. Pasan ese plazo, lamentablemente sale improcedente. Otro supuesto, cobrar los tributos de los supuestos del artículo 140 de este decreto legislativo y el monto indebidamente restituido, cobrar, prescribe a los 4 años contados a partir del día siguiente de realizar la notificación de la resolución de terminación. Eso también es, no, una responsabilidad, ¿no?, de el personal de la administración tributaria, tanto de TI como de tributos internos. Cobrar las multas también prescribe a los 4 años contados a partir del día siguiente de realizar la notificación de la resolución. Beneficios tributarios. Como habíamos hablado, mis estimados participantes, hablamos de obligaciones y deberes entre el deudor y el acreedor, ¿no? Definitivamente, por política de Estado, también el gobierno no ha considerado que a estos deudores que no tienen liquidez se le otorgue un beneficio tributario, que existen muchos, pero hoy vamos a hablar del fraccionamiento, ¿no? Fraccionamiento de carácter general, fraccionamiento de carácter particular, ahorita lo vamos a definir, ¿no? Muy bien, el artículo 36 del Código Tributario establecen dos beneficios, el aplazamiento y fraccionamiento, ¿no? Es un beneficio, ¿no?, que se otorga a los usuarios del comercio exterior, pero acá quiero hacer una atingencia, ojo, prestar atención, que este beneficio no, ya no lo otorga las aduanas a nivel nacional. Vuelvo a repetir, el beneficio del fraccionamiento y aplazamiento ya no lo otorga las aduanas a nivel nacional. A partir del 1 de julio del año 2021, la evaluación de la solicitud de este beneficio lo realizan las dependencias de tributos internos, donde pertenece al RUC del contribuyente o del importador. Les pongo un ejemplo para que quede claro. Si este importador de Lima pertenece a la Intendencia Lima, que sucede que en Arenales, y tiene una deuda aduanera, tú iba a otorgar este beneficio si cumple con todos los requisitos. Ya no tienen que presentar la solicitud a la aduana, ya que la solicitud de tributos internos para este acogimiento es virtual, su formulario es virtual, ¿no? Y ellos evalúan. Entonces, vuelvo a repetir, aduanas ya no otorga fraccionamiento, sino es TI que evalúa y otorga este beneficio. Muy bien, el supuesto de este beneficio es que si el usuario no tiene efectivo para pagar la SUNAT, la administración tributaria le va, ¿no?, a otorgar un beneficio de aplazamiento y o tributar. Y tiene tres modalidades, ¿no? Uno, que es el aplazamiento. Diferir el pago, ¿no?, hasta 6 meses. Pero en esos 6 meses se van a sumar los intereses. No es que se suspendan los intereses. Por eso que para mí el aplazamiento no es un beneficio, porque al final esa bola de nieve de deuda con los intereses va a seguir creciendo.
¿no? Este sí es el beneficio. Fraccionar es una facilidad para que puedas pagar tu deuda hasta en 72 cuotas mensuales. Hasta en 72 cuotas mensuales. Y el otro supuesto que solicita es un mix, aplazamiento y fraccionamiento. Esta opción te va a permitir combinar las dos modalidades, ¿no? Pero primero aplazas y después fraccionas. Ese es el orden. Pueden ser materia de aplazamiento, estos son los supuestos, ¿no? Este es el contexto, ¿no? De los requisitos de tributos internos, ¿no? Deudas que no se pueden aplazar y fraccionar, ¿no? Temas, ¿no? De la normatividad de tributos internos, lo que es impuesto a la renta, ¿no? Los pagos del impuesto a la renta de regularización no vencida, el impuesto temporal a activos netos, más conocido como el ITAN, no se pueden fraccionar. Los otros supuestos, ¿no? Los tributos retenidos o percibidos, las multas rebajadas por el régimen de gradualidad y los demás supuestos que vemos en pantalla, ¿no? Seguimos también con el supuesto de empresas que se han acogido al proceso de reestructuración. Estas no se pueden acoger porque ya este proceso les otorga un refinanciamiento. Los impuestos a las embarcaciones no se pueden fraccionar y las liquidadas durante el despacho aduanero en las declaraciones de mercancía. Eso es interesante, ¿no? Eh, en despacho, las DAMs que se enumeran no es que vaya de frente a tributos internos y quiera fraccionar. No, las DAM tienen que cancelarse, sí o sí, si no, no hay levante, ¿no? Y si no cancelan, no. Si presenta su solicitud, ya saben, este requisito lo va a denegar. No podrán presentar solicitud de aplazamiento y fraccionamiento cuando la deuda fraccionada en conjunto resulte menor al 10% de la UIT. Definitivamente no se puede. Y la deuda tributaria a aplazar sea menor al 5% de la UIT. Esos son los parámetros en el marco de la UIT. Requisitos para solicitar el aplazamiento y fraccionamiento en tributos internos, vuelvo a repetir, en aduanas no. Primero, ingresar con su clave SOL, eso es un requisito indispensable, ¿no? Eh, Y acá vienen los requisitos. Haber presentado todas las declaraciones juradas por deudas a aplazar y a fraccionar, haber cancelado la totalidad de órdenes de pago por cuotas vencidas y pendientes, así como las órdenes de pago de estos fraccionamientos, el REF, el SEAT y el RECI. No puede haber pendiente, tiene que estar al día. No tener condición de no habido, no encontrarse en procesos de liquidación judicial o extrajudicial, no contar con saldos menores de UIT de la cuenta de interacción. ¿Eso qué significa? Utiliza ese saldo, pero si ven un saldo del 5% del UIT, te niegan el fraccionamiento. Cancelar la cuota de acogimiento que corresponda. La cuota de acogimiento es la cuota inicial. Ese NPS que se genera es la cuota inicial y es un requisito. Tienes que cancelar para que te puedan evaluar y otorgar el beneficio. Y el otro es presentar o formalizar una garantía de corresponder, que ahorita vamos a ver en qué caso se presenta una garantía. Muy bien, estos son los plazos máximos y mínimos en estas tres modalidades. En lo que es aplazamiento, mínimo un mes de aplazamiento, máximo 6 meses. En fraccionamiento, mínimo 2 meses, máximo 72 meses. Y cuando es mixto, un aplazamiento y dos fraccionamientos, ¿no? Máximo 72. Un mes de aplazamiento y 2 meses de fraccionamiento, pero el máximo 72. Pasos para fraccionar una deuda. Primero, ingresar, ¿no? Con su clave SOL en operaciones en línea, trámites en consulta, esos son los slash hasta llegar a mi fraccionamiento. Una vez que estás en la opción mi fraccionamiento, generas su reporte de precalificación. Paso 3, elabora el pedido de la deuda que es factible fraccionar. Ingresa el formulario 687, que es la solicitud de fraccionamiento del formulario virtual. Y finalmente lanzas la solicitud que se graba y ya se direcciona al equipo pertinente para evaluar esta solicitud. Motivos de pérdida. Muy bien, si se trata de fraccionamiento, en caso que adeude el íntegro de las cuotas consecutivas, dos cuotas consecutivas, es pérdida de fraccionamiento, o no pague el íntegro de la última cuota. Bueno, acá les cuento la historia. ¿Qué pasaba? Muchos usuarios
la última cuota la dejaba de pagar. Decían, ya pagué demasiado, la última lo dejo y no lo pago. Entonces se quebraban muchas deudas y no había motivo, no había sustento legal para declarar la pérdida porque la norma establecía con dos cuotas consecutivas. Si era la última, no había un sustento. Entonces se modificó la norma y ahora hay dos supuestos, con dos cuotas consecutivas y con la última no pagada, ¿no? Se genera la pérdida. En caso de aplazamiento, cuando no cumplas con pagar el íntegro de la deuda tributaria aplazada. ¿Eso qué pasa? Que al sexto mes vencido el aplazamiento, si no pagas el interés, pierdes el beneficio y se emite el acto resolutivo. En caso de aplazamiento con fraccionamiento, se pierde ambos si no pagas el íntegro del interés del aplazamiento. Pagar el interés no vencido los 6 meses. El otro supuesto, el fraccionamiento cuando no cancela la cuota de acogimiento, la cuota inicial, ¿no? O se adeude el íntegro de dos cuotas consecutivas. O no se cumpla con cancelar el íntegro de la última cuota. Ahí están los supuestos. Y el último, cuando no cumplas con mantener o no renueves las garantías otorgadas, ¿no? Que si la deuda supera las 100 UITs, por el exceso lo tengo que garantizar. Y un tips para los usuarios que se acojan a este beneficio es que es indispensable no tener saldos en la cuenta de tracciones del Banco de la Nación, ¿no? Estos saldos hay que acabarlos, hay que agotarlos, ¿no? Y con esto van a poder no evaluar su solicitud otorgando no la aprobación. Pero si hay saldo, esto va a ser un limitante fuerte. No significa que pierda su derecho. Tendría que agotar esos fondos de tracciones para volver a presentar nuevamente la solicitud. Esa sería la solución. Muy bien, ahora sí nos vamos a las garantías previas a la numeración de la declaración, que también tiene un vínculo fuerte con la tributación aduanera, porque lo que se garantiza son los tributos aduaneros en el marco de las importaciones para despacho, ¿no? Antecedentes, ¿no? Cumplimiento de compromisos internacionales, Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos. Bueno, para comentarles que este sistema de garantías previas, artículo 160, es una copia del sistema americano. Y como dice una frase, lo bueno se copia, esto es. Y nació como consecuencia del TLC entre Perú y Estados Unidos. Y creo que ha tenido éxito. Al inicio había mucha gente que dudaba aquí, acá en el Perú iba a tener el éxito, pero hoy sí. Hoy vemos que sí les genera un gran beneficio el tema de diferir el pago, el levante en 48 horas, sí, verdaderamente está bien empoderado y se están sumando más empresas. Otro antecedente, orientación a la facilitación del comercio exterior, reducción del sobrecosto, ¿no? Este también es un antecedente. Otro, asegurar la mejora del servicio aduanero, eficiencia en el control aduanero, cuidando el interés fiscal por la garantía global que se deja de un año y apoyar a la competitividad de la economía peruana, ¿no? Definición. Instrumentos que aseguran a satisfacción de la administración aduanera el cumplimiento de las obligaciones aduaneras, ¿no? Son considerados garantías los documentos fiscales, bancarios, comerciales y otros que aseguren a satisfacción de la zona el cumplimiento de la obligación tributaria, ¿no? Y acá las entidades garantes son responsables, sumado a las garantías nominales que lo emiten las empresas que han certificado como OEA. Y estas son las modalidades en general en aduanas, que están amparadas en la Ley General de Aduanas, ¿no? Y nos vamos, ¿no? Lo que está en negrita, ¿no? Garantías previas a la numeración, garantías globales y garantías específicas. Artículo 160. Las garantías previas a la numeración de la DAM. ¿Quiénes se benefician? Los importadores, exportadores beneficiarios de los regímenes aduaneros, ¿no? Garantizan la deuda aduanera, derechos antidumping, compensatorios, percepciones y demás obligaciones aplicables. ¿Cuáles son los requisitos? ¿No? Entre otros, para la libre disposición de la mercancía dentro de las 48 horas al término de la descarga es la presentación de la garantía global o específica.
La garantía global es anual y la garantía específica solamente garantiza una declaración aduanera de mercancía, solamente una importación. Y acá ya lo detallamos, ¿no? Garantía global asegura el cumplimiento de las obligaciones vinculadas a más de una DAN o una importación. Muy bien, el plazo no mayor de un año. Y la garantía específica asegura el cumplimiento de las obligaciones derivadas de una declaración o solicitud del régimen aduanero plazo mayor de 3 meses. Esta garantía específica tiene que tener un plazo mayor de 3 meses. ¿Y cuáles son las garantías que amparan el artículo 260? La carta fianza que lo emite un banco, la póliza de caución que lo emite una compañía de seguro y la garantía nominal que lo emite una empresa que tiene certificación OEA y que no tiene ningún valor. Si queremos ejecutar una garantía nominal, no recuperamos absolutamente nada. La imputación de pago. En un supuesto que ejecutemos una garantía como consecuencia de no haber honrado el pago de las declaraciones o las mercancías amparadas con el artículo 160. Si estuviese garantizado con garantía nominal, esa deuda va a cobranza coactiva, directo, porque la garantía nominal no tiene proceso de ejecución. No podemos ejecutar una garantía nominal, sino se activa un proceso de ejecución de cobranza coactiva. Pero ahora nos vamos a las dos garantías, garantías financieras y garantías de caución, la póliza de caución, ¿no? Eso sí, ahí hay entidades garantes, bancos y compañías de seguros. Cuando ellos nos emiten el cheque a través de un oficio que canalizamos a estas entidades garantes, ¿no? Nos dan un cheque y con ese cheque emitimos, ¿no? Una liquidación de cobranza y la imputación tiene este orden de prelación. Primero a los intereses moratorios o compensatorios, después a los derechos arancelarios y demás impuestos a la importación para el consumo. En tercer nivel, las multas. En cuarto nivel, percepciones del IGB. En quinto nivel, derechos antidumping, compensatorios provisionales y definitivos. Y en sexto nivel, demás obligaciones de pago relacionados con el ingreso o salida de la mercancía encargada de la administración aduanera o que correspondan a esto. ¿Cuántos casos se dan de ejecución de garantías en el marco del 160? Son pocos. Al año habrá uno o dos, porque ejecutar una carta, fianza, póliza de caución en el sistema financiero es un antecedente negativo para las empresas importadoras, porque el sistema financiero tiene una ramificación muy grande y ejecutar una garantía es no algo negativo para una empresa, ¿no? Le bajan los niveles de perfil que tienen en el sistema financiero y ellos lo que hacen es pagar, se retrasan, pero finalmente pagan, ¿no? Aunque ahí debería haber un sistema, ¿no? De que ni bien no pague, se ejecute de inmediato. Esperemos que a futuro así funcione. Muy bien, mis estimados alumnos, esta es la última lámina. Quiero terminar esta ponencia con esta frase muy buena, que dice así: la capacitación y el aprendizaje continuo son el camino hacia el éxito personal y profesional. Mis estimados participantes, muchísimas gracias por la atención prestada. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, estoy atento. Bien, Muy doctor, bien, creo que sí, no hay creo que no hay preguntas. De todas preguntas. maneras, y Sí, de les ha todas quedado maneras, nuevamente, bastante claro. de todas maneras, agradecer a todos, ¿no? Su atención prestada. Muchísimas gracias, muy buenas noches y nuevamente gracias al equipo de Bill Lawyer
por este evento muy bien organizado. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias, doctor. Le extendemos nuestra total gratitud por su participación en este diplomado. De verdad ha hecho bastante dinámica esta clase. Su conocimiento y experiencia han sido bastante enriquecedoras para todos. Y ojalá podamos contar con usted para futuros eventos académicos, doctor. Muchísimas gracias. Sí será. Gracias a usted. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Estimados Buenas noches. participantes, con ello hemos finalizado la sesión que se tenía programada para hoy. Eh, que- eh, Los que estén interesados en adquirir el certificado pueden inscribirnos al interno. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches todos.